Bueno chicos, vamos a tener esta clase que venimos posponiendo desde mucho tiempo por muchas situaciones, la crisis en la universidad, el paro, eh, bueno, las diferentes manifestaciones y ahora pues este tema del coronavirus que nos tiene a todos encerraditos en casa o a la gran mayoría. eh, y vamos a aprovechar para tener esta clase por este medio. Yo la verdad pues les puedo mandar artículos, les puedo mandar algunos textos, incluso eso lo vamos a hacer, pero pues dije, vamos a grabar este mensaje o vamos a grabar esta clase. Esto es algo más o menos nuevo para mí, pero vamos a hacerlo porque siento que es un poco más cómodo para ustedes y siento que puedo como expresarme más y quizás solucionar algunas dudas eh, respecto a los temas que aquí salgan, ¿cierto? Ya en clases anteriores habíamos hablado un poco sobre cuáles eran esos temas más importantes que se tiene que tener presente cuando se habla de los sistemas políticos en América Latina y habíamos hablado del presidencialismo, por supuesto, como uno de los regímenes más importantes, y si no el más importante de la región, dado que desde la época de la independencia la mayoría de los gobiernos en América Latina son de corte presidencialistas y quizá con algunas variaciones, como en el caso de Perú. Eh, tenemos, digamos, una especie de semipresidencialismo que ya miraremos, pero en realidad la gran mayoría han sido presidencialistas. Esto muy ligado, por supuesto, también un poco al temor y al miedo a la reconquista en la época de la independencia, pero al mismo tiempo también, digamos, a la no configuración de partidos que se había dado para ese momento, ¿cierto? Si nosotros miramos un poco España, Inglaterra, algunos países hoy de corte parlamentarista, encontramos que algunos de esos partidos ya se habían ido gestando, si se quiere, sobre todo en Inglaterra, con anterioridad, en la medida en que habían surgido como de la historia y del camino que esta recorre en el caso y cómo se configuraba, digamos, Inglaterra durante la Edad Media, con los comunes y con los lores, pero en el caso de América Latina, esa configuración de partidos va a ser muy posterior. Sí, estamos hablando de que más o menos para los años 80 del siglo XIX empezamos a hablar realmente de una configuración de partidos en algunos países de la región. De manera que ese presidencialismo es un punto que se ha tocado mucho al estudiar los sistemas políticos de América Latina. Otro punto, hablábamos el tema de la democracia, ¿sí? Sobre todo muy ligado a lo que fueron los procesos dictatoriales durante los años 70 y su tránsito hacia los años 80. Entonces vemos como algunos autores, por ejemplo, Guillermo O'Donnell, muy importante, van a trabajar ese tema de cómo realmente lograr democracias eficientes, si esos tránsitos que se estaban dando podían ser fructíferos, cuál iba a ser esa configuración de la democracia después de esos tránsitos, que hoy en día pues se sigue hablando precisamente de esa democracia en América Latina, cómo se ha dado, cómo se ha presentado, cómo se ha configurado. Y tenemos también el tema de los sistemas de partidos. Como lo hemos visto en clases pasadas, el sistema de partidos es muy importante y sobre todo dentro de los regímenes presidencialistas en la medida en que debe haber un sistema de partidos legítimo, pero al mismo tiempo cohesionado, pero al mismo tiempo que permita garantías a la oposición para que un sistema pueda decirse que realmente es democrático. El sistema de partidos también marca una ruta de trabajo, primero para el presidente y para su gabinete, y en segundo lugar, pues para la legitimidad para la legitimidad del régimen por parte de la comunidad. Entonces eso fue algo que vimos como en las sesiones pasadas, además de ver que el método por excelencia que se utiliza a la hora de analizar desde la politología este tipo de temas es el método comparado, pues sea histórico
¿no? En el cual precisamente la historia va a marcar el contexto y estamos hablando de un asunto deductivo porque está la historia que luego se entra a interpretar, ¿sí? Es decir, hay algunos fenómenos que se interpretan hoy a partir de la historia o digamos, métodos más experimentales o estadísticos que son de cortes deductivos, en los cuales va a ser precisamente lo que los estudios le presenten al investigador, en este caso, por ejemplo, lo que los números le digan al investigador, lo que va a permitir explicar la realidad. No, la realidad no se explica a partir de teorías, a partir de una interpretación de la historia, sino que la realidad se explica a partir de esos números. Esos números explican la realidad. Entonces estamos hablando de un corte inductivo. Cualquiera de estos métodos han tenido sus defensores, ¿no? Por un lado tenemos, por ejemplo, a Dieter Noel, que plantea que precisamente el método histórico es fundamental en la ciencia política, en el análisis comparado, o tenemos a Gianfranco Pasquino, que plantea que la estadística es el método por excelencia de la ciencia política. Eso lo vimos de manera general. Ahora bien, también hablamos un poco de los ciclos políticos en América Latina, si no estoy mal. Hablamos precisamente muy de la mano de Alcántara, pues precisamente como de dos grandes momentos en América Latina. Uno muy ligado precisamente a lo que fue la época de transiciones, que tiene que ver con el tema de cómo se pasa de la dictadura a la democracia durante los años 80 y las consecuencias que eso tuvo. Y posteriormente hablamos de otro ciclo que fue toda la era del populismo en América Latina, también denominada la era ganada o la época ganada, en la que se da un viro en la gran mayoría de países de América Latina hacia la izquierda, unas políticas sociales en un primer momento muy productivas y que generaron una legitimidad y un apoyo popular a los diferentes gobernantes, no obstante que como lo veremos ahorita, pues generó diversas dificultades a nivel económico y por supuesto también a nivel social, debido a algunas intervenciones internacionales al respecto. Y entramos hoy a otra era. ¿Cuál? No sabemos exactamente, hay un cambio y que creo pues que todo lo que está sucediendo actualmente con el tema del coronavirus y con esta pandemia seguro lo impulsará y reconfigurará de una u otra manera la acción social, la configuración social, diría yo, hasta la economía y podemos decir el sistema político en general, porque ahorita vamos a ver de qué se trata precisamente eso. Entonces en este video pues pretendo, chicos, cómo responder algunas preguntas, ¿cierto? Yo ya les había dicho a ustedes en clase que la idea es que este curso yo lo voy a poner como una especie de guía y por eso lo estoy respondiendo o lo estoy dictando con base en unas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas que intentaré responderme? Pues primero, y que les responderé a ustedes. La primera de ellas es en qué momento se empieza a entender el ejercicio de la política como sistémico y cuándo se estudia así. ¿Cuáles son esas teorías y esos planteamientos que influirán en el estudio de los sistemas políticos y qué se entiende por sistemas políticos? Veremos en la medida de lo posible más adelante qué son esos de regímenes políticos y cuáles son sus principales características. También hablaremos un poco como cuáles son esos sistemas políticos más estudiados y los que debemos tener en cuenta. Pero bueno, vamos a comenzar. Y no quiero comenzar sin hacer una reflexión, ¿sí? Y es que sin lugar a dudas los últimos años en América Latina han sido convulsionados y han sido muy interesantes. Yo diría que hay una crisis de legitimidad de los gobiernos, sin lugar a dudas, de los gobernantes de la región. Encontramos, o sea, antes, digamos, de todo este tema de la pandemia, encontrábamos reivindicaciones sociales hacia Chile, hacia Ecuador, hacia Bolivia, hacia
hacia Colombia también, ¿no? Es decir, y hacia Venezuela también. Es decir, encontramos que la gente primero se está movilizando, pero también que se está generando pues un asunto de crisis de legitimidad para estos mandatarios donde les están diciendo, ojo, que de cierta manera no vemos que las políticas que ustedes estén implementando como sociedad nos eh, satisfagan, ¿cierto? Y en ese orden, la movilización social parece ser hoy en América Latina algo, sin lugar a dudas, que está mostrando una inconformidad social, pero no ha sido la primera vez que América Latina tiene como movilizaciones sociales en conjunto. Después de cada época de crisis se ha podido evidenciar ese tipo de movilizaciones, de manera que después de los procesos de tránsito de la dictadura a la democracia, pues primero porque la gente estaba silenciada, no podía hablar, y en ese tránsito se generan unas medidas de posibilidades de hablar, pues encontramos una serie de movilizaciones sociales fuertes para los años 90, ¿no? Para principios de los años 90, y luego encontramos también una serie de movilizaciones sociales generalizadas más o menos para el principio del milenio, estamos hablando del año 2000, ¿no? Donde esos sistemas neoliberales implementados después de 1990, un poco con la esperanza de que esa apertura de mercados, de una idea social de derecho y sobre todo de la esperanza de gobiernos de corte democrático pues satisfacieran las necesidades de la población, pues al no llegar generaron ese tipo de movilizaciones, ¿cierto? La idea de proteger a los derechos humanos, ¿sí? A partir de mecanismos estatales, constitucionales, etcétera, que se supone están dentro de los estados liberales y dentro de los estados de derecho. Sin embargo, digamos, las movilizaciones en América Latina hoy eh, marcan también un punto interesante y un punto diferenciador, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir eso? Pues los partidos políticos, sin lugar a dudas, hoy no logran conectarse con la ciudadanía en América Latina, ¿sí? Si bien ese bipartidismo tradicional permitió que hubiese una conexión, un encuentro con unas ideas que aunque no eran muy claras, más o menos lo que hacían era que generaban una identidad al ciudadano durante los años 60 en América Latina, al día de hoy los partidos políticos no generan esa identidad y no logran precisamente conectarse con esos intereses de las personas. Y digamos que esto, por supuesto, hace que no se vean ellos niveles de institucionalidad fuerte. ¿Esto qué quiere decir? Niveles de cohesión partidista, niveles de ideología y de ideas partidistas claras y de coherencia en las decisiones que se toman, ¿sí? No. Eso lleva entonces a que los ciudadanos, por ejemplo, no confíen sus reivindicaciones en ellos y se haya generado algo que se denominará en el tema de sistemas de partidos una atomización y una volatilidad electoral, es decir, una serie de partidos pequeños y muchos que intentan satisfacer los intereses de cada ciudadano, que al no cumplirlos, entonces se lleva a que un ciudadano pase de uno a otro, salgan más, entonces se atomizan, es decir, hay muchos, y las personas cambian de un partido al otro, generando así, digamos, una falta de credibilidad en ellos y de afianzamiento al modelo realmente representativo, ¿cierto? Pero sin embargo, eso también lleva, como lo hemos dicho en clases pasadas, a que esa atomización y esa desconfianza pues genere problemas en el Ejecutivo y que los presidentes no puedan y su gabinete no puedan llevar a cabo precisamente aquellas medidas que se supone plantearon o que la sociedad persigue, porque al no haber, digámoslo así, un, eh, una dinámica centrípeta hacia el centro, que los partidos se ponen de acuerdo, ¿cierto? Eso lo veremos más adelante, no hay posibilidades de llegar a acuerdos ni a la toma de decisiones, ¿sí? Eh, ahora bien, ligado a lo anterior, encontramos que durante el último decenio del siglo XX, como lo hablamos, se han generado en América Latina diversos personalismos, ¿sí? Estos personalismos, ¿qué significan?
que estamos dentro de un estado de derecho generalmente o social de derecho con una división de poderes en la cual hay diferentes ramas, legislativo, ejecutivo, judicial, incluso se habla de la electoral y todo lo que tiene que ver con el tema de elecciones. Pero el personalismo genera que los presidentes y los mandatarios eh, cumplan, o más que cumplan, decidan, ¿no? Llevar a cabo funciones que no le pertenecen como ejecutivo, ¿sí? Es decir, hay un ministerio de eso, un ministerio de aquello, etcétera, y hay unas funciones muy definidas constitucionalmente dentro de los estados de derecho y social de derecho que hay unas personas que la deben cumplir. Pero al hablarse de personalismo, hablamos que ellos lo que hacen es que un poco ocultan y dejan por debajo ese tipo de instituciones y de personas y ellos hacen esas labores, hacen esas tareas o por ejemplo, en algunos casos reaccionan a acontecimientos para los cuales se supone ya hay unas autoridades competentes, ¿no? Esto está muy ligado también al tema de la elección, ¿no? Y al hecho de que si muchos de estos presidentes realmente subieron con una votación muy alta, se generaron en un primer momento unos índices de legitimidad y de legalidad muy alta que hacen que esa persona se quiera mantener en el poder a través de mostrarse cercano con el público, ¿cierto? Que ahí hablamos, es de un populismo, ¿no? Y quizá también cuando esas reivindicaciones sociales pues se ponen en cabeza de ese personaje y se agencian, digamos, utilizando un concepto en el orden del marxismo lacaniano, de Laclau, se agencian, pero el personalismo tiene que ver es como cuando esas funciones las dejan de cumplir quienes deben hacerlo. Entonces, un caso para ejemplificar esto es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de las relaciones internacionales. Los estados tienen un ministro de relaciones internacionales, pero durante lo que fue la época ganada, se generó que muchos de los presidentes intervinieran de una manera directa en lo que fue decisiones de corte internacional, incluso pasando por encima de asuntos diplomáticos que podían haber calmado un poco, pues como los, eh, los ánimos en su momento o grupos de negociación internacional que fueron excluidos y los presidentes lo que hacían básicamente era decir cerramos fronteras, en este momento declaramos enemigo exterior a este, muy propio para un ejemplo claro de lo que pasaba entre Chávez y Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Entonces, digamos que el siglo XX ha generado en la mayoría del territorio, perdón, el siglo XXI, bueno, digamos que es un asunto del siglo XX, pero vamos a hablar del XXI específicamente, personalismos presidencialistas que no permiten el afianzamiento partidista. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tampoco permite que haya una confianza en los partidos y que básicamente, por el contrario, digámoslo así, eso llevó en su momento a que se generaran unos populismos de derecha después de 1991, ¿cierto? Reformas neoliberales y en algunos casos esa legitimidad, como bien les digo, muy ligada al personalismo, cambios de corte constitucional que apalancaron el poder a este tipo de personajes y que favorecieron a las élites terratenientes y empresarias del país. Y encontramos como caso, dos casos bien claros, el de Menem en Argentina y el de Fujimori en Perú. Ahora bien, esa desconfianza en la derecha, sin lugar a dudas, posibilitó la entrada hacia izquierda del siglo XX, ¿cierto? Y las políticas implementadas por ellos, un poco ya de liberalización mercantil, chocaron con esa idea de justicia social, de reivindicaciones sociodemocráticas, ¿cierto? Que se suponía iba a ser lo que iba a pasar después de la dictadura y no sucedió. Entonces todo eso se va a convertir en un campo de cultivo para nuevos personalismos, pero nuevos personalismos ya de izquierda, ¿cierto? Que con un discurso en algunos casos de izquierda y en otros casos de centro izquierda, pues básicamente asumieron una idea de cambio y además de necesidad
la región. De ahí entonces que países como Venezuela, países como Ecuador, países como Chile, Argentina, en fin, lideraron o digamos dieron eh, cabida a líderes populistas que, como bien lo decía ahora, pues lograron agenciar esas demandas sociales alrededor de ideas políticas de corte pues socio eh, democrático. Pero algo bien interesante es que si bien criticaron esas perspectivas de derecha, lo que hicieron en parte fue generar también algunos cambios constitucionales y reformas que minaron ese sistema de derecho, ese sistema de división de poderes, aprovechándose precisamente de esa legitimidad popular y que de una u otra manera alcanzaron en ese momento. Entonces, incluso algunos mandatarios llegaron a mantenerse en el poder por más de 2 o 3 periodos. Todavía tenemos el caso de Ortega, que lleva muchísimo tiempo en el poder, lleva más de 4 periodos presidenciales y junto con alianzas con partidos extranjeros empezaron a establecer algunas medidas que en algún momento fueron muy buenas, pero luego se empezó a ver cierta incoherencia y cierta contradicción un poco con las políticas y con las dinámicas y con las propuestas que estaban planteando, ¿cierto? Entonces, decisiones macroeconómicas que en un primer momento fueron positivas llegaron a ser negativas posteriormente, muy ligados también a asuntos y cambios macroeconómicos, es decir, internacionales, que llevaron a muchos de estos países, sin lugar a dudas, a cargas inflacionarias fuertes, que lo fueran debilitando, que lo fueran minando, donde no pudieron ir cumpliendo con lo que antes hacían y con lo que habían prometido, y fueron generando más unos discursos ante la oposición a fin de mantener la legitimidad que al final no fueron suficientes. ¿Sí? Ese contexto precisamente es al que se llega hoy en día. La gente no la satisface, digamos, no la satisfiza la derecha, no la satisfiza ni la izquierda, y se siguen clamando en la sociedad de políticas de defensa de los derechos humanos, poblaciones sumidas en la pobreza. Entonces hablamos de políticas en contra, digamos, o a favor de medidas que paren el hambre, que permitan mayores educación, que permitan mermar esa desigualdad que vive América Latina. Y entonces encontramos una serie de grupos de interés en la actualidad que son precisamente los que están en este momento haciendo ese tipo de reivindicaciones, ¿cierto? Apuestas ciudadanas de diferente tipo que en ocasiones ni siquiera son de izquierdas o de derechas, sino demandas que logran agenciarse, que logran articularse, que logran llegar a un acuerdo independientemente del asunto de clase, que se puede mantener, es decir, ese es otro tipo de discusión que tener, que se mantienen, que perviven, no quiere decir que eso desaparezca y que sin lugar a dudas esté, pero que al día de hoy se permiten, digamos, agenciar diferentes demandas independientemente de la clase que generan este tipo de movilizaciones. Eso es un poco lo que vemos hoy, que yo creo que sí, que esto que está sucediendo, esta pandemia, ha opacado un poco esas dinámicas, pero que sin lugar a dudas saldrán adelante después cuando pues esto pase. Ahora bien, en el caso colombiano creo que hay una particularidad porque no podemos hacer esas generalizaciones a nivel de América Latina. ¿En qué sentido? Colombia, digamos, a diferencia de estos otros países, no vivió procesos dictatoriales fuertes, no tuvo un gobierno de corte personalista, al menos no de izquierda, digamos que se alineara en su momento a la época ganada y entrar un poco dentro de esa dinámica y que de cierta manera permitieron utilizar un discurso de clase para opacar al otro, ¿cierto? De hecho, durante los años 80 Colombia estaba viviendo una situación muy particular dentro de lo que va a ser el territorio latinoamericano y que tiene que ver específicamente con temas de narcoterrorismo, de narcotráfico, guerrilla y para el momento el nacimiento de manera muy leve, pero ya empezaban a brotar esas células paramilitares, que autodefensas ya existían, pero esas células paramilitares que posteriormente durante los años 90 generaron el conflicto
conflicto muy fuerte entre guerrillas, Estado y paramilitarismo. Entonces, mientras América Latina transitó de la dictadura a la democracia representativa, a la defensa de derechos humanos, y luego, digamos, a una política neoliberal y luego de izquierdas, Colombia pasó de un discurso, digámoslo así, conciliador en su momento y de diálogo con los narcotraficantes durante los años 80 a uno de persecución durante los años 90 y de exterminio militar y policial. Es decir, Colombia estaba preocupado precisamente por esa situación de seguridad en el país, que hacía que ese otro tipo de preocupaciones fuesen de otras partes de América Latina. Y precisamente la población colombiana entonces estuvo marcada por mucho tiempo por la percepción o digamos por la dicotomía entre la paz y la guerra. Y los partidos políticos generalmente se asociaban era a uno o a otro bando, o de cierta manera los discursos que habían alrededor eran precisamente alrededor de eso. Los problemas sociales fueron sin lugar a duda opacados, ¿cierto? Es decir, esas problemáticas, digamos, fueron excusadas, ¿no? En parte por el asunto de la paz y de la guerra. Y en ese orden de ideas, con la desmovilización de las FARC, ¿cierto? Eso cambia, sin lugar a dudas, y es muy visible hoy en el territorio, porque se generó en el escenario la aparición de esos diversos problemas sociales, de esas diversas necesidades sociales, de esas desigualdades que antes parecían ser culpa de la guerra y que hoy nos damos cuenta pues que no es así, que la población empieza a evidenciar que no es eh, es así. Pero de igual manera, entonces esto permitió al menos el intento de la manifestación social y de decir, bueno, señor gobierno, ¿usted qué va a hacer? Ya nos dimos cuenta que no es la guerrilla, ¿cuál va a ser precisamente esas soluciones que ustedes precisamente van a aportar? Eh, Así encontramos que pues básicamente no fue ni la izquierda, ni una derecha desgastada, ni una falta de confianza política, lo que hoy marca, digamos, las manifestaciones del país en la actualidad, ¿no? Yo creo que ese desgaste en Colombia o eso que se denominará apatía política existe precisamente porque de cierta manera siempre se presentó la política dentro de esa dicotomía y al hoy no haberla pues empiezan a generar unos escenarios de posibilidad de desmovilización al menos por una parte de la población. ¿Sí? Bien, eso digamos a nosotros a qué nos lleva o digámoslo así, qué reflexión nos trae, ¿cierto? Y nos adentramos a responder esa primera pregunta, ¿cierto? Porque esto nos lleva a mostrar algo muy interesante. Y es que, como lo diría Sartori, el Estado se extiende más allá de los procesos políticos, ¿sí? La comprensión precisamente de los fenómenos políticos no puede circunscribirse meramente al Estado. Hablamos del Estado como una institución o como varias instituciones que están dentro de un espacio territorial, pero estas, sin lugar a dudas, no son lo único que existen, sino que hay otras dinámicas que se desenvuelven alrededor eh, de ellas, ¿cierto? Las instituciones no se limitan a estar ahí dentro y ya, sino que estas son, en esta también se incorporan diversos actores, tanto políticos como no políticos, que hacen la política. Encontramos militares, encontramos sindicatos, encontramos presos, encontramos grupos de presión, diferentes personajes que sin lugar a dudas están alrededor de esas instituciones que hacen parte del Estado, pero que no configuran solamente al Estado. Y encontramos también una dicotomía, o al menos más que una dicotomía, una diferencia, ¿no? Y es que hay actores que participan en los procesos políticos, sin lugar a dudas, y que deben ser tenidos en cuenta por los políticos, pero que no son aquellos que ejercen el poder, es decir, no son aquellos que tienen
establecer valores en la sociedad, como ahorita lo vamos a mirar. Así que, ¿de quién se conforman los sistemas políticos? Ya estamos hablando que no es igual solamente al Estado, ¿sí? Sino que los sistemas políticos se conforman tanto de quienes influyen en el poder como de quienes ejercen en el poder. Y esas son dos cosas que hay que tener en cuenta muy importantes. Quienes influyen en el poder y quienes ejercen el poder. Es decir, hay sin lugar a dudas un puesto, digámoslo así, para quienes horizontalmente influyen, es decir, que están diciéndole al Estado, están presentando algunas demandas y que de alguna u otra manera le están diciendo, perdón, al sistema político, ojo que me debes tener en cuenta, pero hay algunas personas que tienen la posibilidad del ejercicio precisamente del poder y que además lo hacen de una manera soberana y que les permite tomar decisiones legítimas, ¿no? Y así entonces, digamos que esas decisiones políticas abarcan materias muy diferentes. Mmm, pero lo que nos interesa entender es que son personas situadas en el ámbito de lo político, es decir, su naturaleza es una naturaleza política, ¿sí? Eh, Decíamos que su naturaleza es una naturaleza política y precisamente, digamos, es allí donde debe situarse la mirada del politólogo contemporáneo. Cuando hablamos de sistemas políticos debemos situarnos entonces tanto en los que influyen, pero hay que tener en cuenta algo muy importante y es que hablamos de política, es donde están estos personajes que precisamente ejercen el poder, es decir, que están en el ámbito de lo político. Entonces encontramos ahí una primera respuesta a nuestras preguntas. Ahora bien, si vamos a hablar precisamente o vamos a respondernos esa segunda pregunta respecto a cuáles son esas teorías o planteamientos que influirán en el estudio de los sistemas políticos, tenemos que irnos hasta Auguste Comte, ¿no? Es decir, tenemos que viajar hacia el siglo XVIII, ¿no? Porque precisamente va a ser este autor quien miró la biología como uno de los modelos más concisos para, digámoslo así, explicar las ciencias sociales, ¿no? Es decir, las ciencias sociales se adentraron en una idea, ¿sí? Básicamente de que los fenómenos sociales podían ser explicados al igual que lo podía ser, que lo era, que la biología explicaba los fenómenos naturales. ¿Cómo lo hacía? ¿Cierto? Entendiendo que la configuración del sistema natural, es decir, de todo lo que vemos, al menos a nivel biológico, como por ejemplo en nuestro cuerpo, son pequeñas partes, ¿sí? Son pequeñas partes de un gran todo, ¿sí? Y en ese orden de ideas, la única forma de que ellas funcionen, es decir, de que cada una de estas partes funcione, es porque hay una, digámoslo así, una sinergia entre todas aquellas y de una u otra manera, una funciona en tanto la otra funcione. Y si una funciona mal, pues la otra probablemente se vea afectada. Entonces es vital, digamos, seguir este planteamiento para comprender que la sociedad es un sistema complejo, ¿no? Que es un sistema en el que interactúan diversas partes, en el que interactúan muchos agentes, ¿no? Y uno de ellos será la política, como lo vamos a ver. ¿Cómo funciona todo eso? Pues lo dirán estos autores denominados funcionalistas, básicamente con base en la acción humana, es decir, con base en lo que las personas vamos haciendo, va a ir funcionando ese sistema social. Interesante decir que esta idea ya estaba planteada, bueno, o que esta idea fue retomada más que ya que estaba planteada porque estamos hablando de Comte del siglo XVIII, pero vamos a hablar de que esta idea se retoma en el siglo XIX, específicamente por Durkheim y por Weber, ¿no? Ambos con algunas diferencias, pero muy importante
creyendo la posibilidad de traer ese modelo de las ciencias biológicas a las ciencias sociales. Y este modelo que le dio nacimiento a las ciencias sociales, específicamente con estos dos autores, uno precisamente creyendo formular un modelo biologicista para el sistema social y el otro queriendo rescatar esos modelos biológicos para el sistema social, van a ser retomados a su vez por autores, diferentes autores, eh, tanto psicólogos, antropólogos, pero también sociólogos, para mucho, bueno, o más adelante a fin de poder interpretar los fenómenos que estaban ocurriendo en su momento. Entonces uno de ellos, en los años 40 específicamente, va a crear lo que se denomina el funcionalismo estructural. El nombre de este autor es Talcott Parsons, ¿sí? Talcott Parsons. Y este autor marcará, digámoslo así, un punto de inicio a otras disciplinas también, por ejemplo, a la psicología, pero todas de ellas de corte positivista social, en la medida en que explica esos fenómenos sociales como precisamente un número de partes que interactúan entre sí, que se necesitan y que todas ellas configuran un equilibrio dentro de la sociedad. Pues bien, la ciencia política fue influenciada por esta teoría y por esta idea. Importante decirlo, eh, Parson, mmm, como sociólogo norteamericano, lo que hace con esta teoría a nivel politológico, es muy importante decirlo, es que va a eh, como plantearlo, un poco a dejar de lado, ¿no? La idea tradicional que hasta el momento se utilizaba de la explicación del Estado, ¿no? Y al menos de la configuración de la sociedad. Recordemos que para el siglo XIX y sobre todo a finales del siglo XIX estaba la idea marxista y sobre todo como uno de los principales padres de la sociología, de que la sociedad se organizaba en estructura y en estructura y en superestructura. ¿Cierto? Es decir, en todo un sistema económico y materialista que al desarrollarse, sin lugar a dudas, iba a necesitar y precisar y sobre todo a influenciar todo lo que tiene que ver con el sistema social en el sentido de lo político, en el sentido de lo cultural, en el sentido de lo ideológico, pero poniendo como base lo que va a ser la economía y más que la economía, lo que va a ser las condiciones materiales de existencia, las necesidades de producción, las necesidades de trabajo y con ello precisamente el avance del sistema capitalista que era sostenido, si se quería, por toda una superestructura ideológica, política, normativa y cultural. Posteriormente eso va a ser criticado, ¿no? Y uno de los autores que más lo va a criticar y lo va a mantener, no obstante, va a ser Althusser, ¿sí? En su texto Aparatos ideológicos del Estado, él va a hablar de un concepto, bueno, no ahí, pero él va a hacer ahí la crítica, pero además va a hablar, va a hablar de un concepto que es la sobredeterminación, ¿no? Para el que le interese buscarlo. Esa idea de la sobredeterminación es muy interesante para todo el que le interese el desarrollo de la izquierda lacaniana posteriormente, donde precisamente el autor dirá, ojo que no hablamos de una estructura, de una superestructura separada, donde una tiene de cierta manera la función de alimentar ideológicamente para que la otra funcione, sino que se complementan mutuamente, pero lo seguían sosteniendo la idea de estructura y superestructura. Sin embargo, con Talcott Parsons eso va a cambiar y con el funcionalismo estructural eso va a cambiar, ¿cierto? Porque él va a plantear que el sistema social está subdividido, digámoslo así, en subsistemas y que cada uno de esos subsistemas va a jugar un rol especial para el mantenimiento del equilibrio y del orden social. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque posteriormente quienes van a retomar esas teorías del sistema político, como lo vamos a hablar, entre ellos Easton y Almond, ahí tendrán una pequeña diferencia. Pero no nos adelantemos. Encontramos entonces que para el mantenimiento del orden social se necesita que estos sistemas funcionen, ¿cierto? Este enfoque entonces va a definir cuatro funciones.
según Talcott Parsons, eso lo van a encontrar en las diapositivas que yo les voy a enviar, van a ver 4 funciones. ¿Cuáles son esas 4 funciones? Pues bien, encontramos la adaptación, encontramos la capacidad para alcanzar metas o el goal attainment, la integración y la latencia. Esas son las 4, digámoslo así, funciones que socialmente el autor dice son indispensables o de cierta manera son aquellas en que se organiza el sistema social. Básicamente, la adaptación, cuando habla de adaptación, está hablando del sistema económico y está hablando de todo lo que tiene que ver con cómo la economía influye dentro de lo social. Cuando habla de la integración, habla del derecho y de las normas, es decir, dice, en la sociedad hay un sistema económico que se articula alrededor de la producción que los seres humanos necesitamos y de cierta manera esa fuerza de trabajo y también de esas condiciones materiales que en el caso pues marxista sería como la estructura de todo, para él simplemente es una parte. Para Parsons encontramos la integración, que es el tema del derecho, es decir, las normas necesarias para vivir en la sociedad. Encontramos la latencia, que hace relación, según el autor, a los valores, a lo cultural, ahí entraría lo religioso, que de cierta manera también cohesiona la sociedad. Y encontramos lo que es la capacidad para alcanzar metas o el goal attainment. Este goal attainment es muy importante porque para ese autor, ¿cierto? La capacidad para alcanzar metas, para lograr objetivos, es precisamente la función de la política. Entonces, si encontramos un sistema económico, un sistema normativo y un sistema cultural, para Talcott Parsons también existe un sistema político. Y ese sistema político tiene como función fundamental la capacidad, la obligación y la necesidad de lograr objetivos, es decir, de llevar a cabo algunas metas y las metas, digamos, sociales, ¿no? Digamos que desde su lugar dentro del sistema es el espacio en el que se movilizan actores y recursos para tal fin, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son esas metas? Pues básicamente las que las demandas y las necesidades ciudadanas presenten, ¿cierto? Así encontramos entonces que hay algunos antecedentes de esos sistemas políticos. El positivismo, Auguste Comte, todo lo que va a ser el positivismo y el biologicismo que llevará a las teorías de Durkheim, de Weber, y posteriormente encontramos a Talcott Parsons, que sin lugar a dudas va a ser fundamental en este tema. Eh, hay otro autor, lo encontrarán en las diapositivas, que también va a hablar un poco en esta dinámica, pero este es fundamental. De manera que ahí nos adentramos a la pregunta es si el sistema político es entendido como parte de un gran sistema social en el cual, según las demandas y las necesidades de los ciudadanos, existe la posibilidad de alcanzar esas metas o existe para la posibilidad de alcanzar esas metas y objetivos, si así se está entendiendo el sistema político dentro de esa teoría, cómo se desarrolla esa idea o cómo se puede entender esto de manera más profunda, ¿cierto? Cómo comprendemos ya de manera más clara cómo se logra alcanzar esas metas o cómo se logra precisamente lograr esos objetivos ciudadanos. Lo primero que hay que decir sin lugar a dudas, retomando la idea inicial, es que tiene que ver o tiene que ser a través de esos personajes que ejercen el poder. ¿Sí? El estudio de la ciencia política es el estudio de esas dinámicas y de esas relaciones, pero también y en especial del ejercicio del poder por parte de esas personas que tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, en el texto titulado Comparative Politics and Development de Gabriel Almond, ¿cierto? Él tomará como base este planteamiento de Talcott Parsons para explicar el funcionamiento del sistema político. Visto este sin lugar a dudas como un todo,
donde diversos actores interactúan para lograr un efectivo ejercicio del poder. Y para Gabriel Almond, el sistema político es un todo, ¿cierto? Dentro de ese escenario social, una parte, es decir, esa parte es un todo dentro de ese escenario social en el cual hay diversos actores que están interactuando para lograr un efectivo ejercicio del poder. Así, digámoslo así, en la concepción de las teorías de sistemas, digamos, este es entendido como parte del sistema social que se encargará o que se encarga de establecer decisiones colectivas obligatorias que implican una unidad y que tienden al equilibrio. Y esta es una definición de Almo, ¿cierto? Es parte de ese sistema social que se encarga precisamente de decisiones colectivas de carácter obligatorio que implican una unidad y que tienden hacia el equilibrio. Y voy a poner un ejemplo pues, muy propio de lo que nos está sucediendo, pero dentro del sistema social actual, dentro de la sociedad colombiana, hay unas personas que actualmente están tomando unas decisiones que son colectivas y que son implicatorias, son obligatorias y que respecto a lo que está pasando con esta pandemia, pues son de cumplimiento obligatorio. Pero ojo que esa obligatoriedad no lo da la norma y en el sistema de Parsons sería precisamente pues lo que está relacionado con la integración, ¿cierto? Pero lo que nos interesa estudiar es la posibilidad de que esa persona tenga el poder, ¿sí? De decir esta decisión se debe cumplir, ¿sí? ¿Con base en qué? Se supone a esas necesidades, ¿sí? Colectivas que se están o que se les está pidiendo a esa persona o a ese grupo de personas que tienen la legitimidad para el ejercicio de poder. Ahora bien, este proceso cuenta con varios procesos independientes que al mismo tiempo, ¿cierto?, influirán dentro de escenarios económicos, físicos, culturales y sociales. Ahora bien, si nosotros resumimos, o para resumir esto, podríamos decir que para Almond, eh, este sistema es entendido como un modelo de acción, ¿sí? Un modelo de acción que implica comprender, de cierta manera, la cultura política, o sea, esas demandas, esas necesidades, como un patrón de orientación del modelo que de quienes deben ejercer que quienes ejercen el poder deben seguir, ¿sí? Como un patrón de orientación del modelo que quienes tienen el poder deben seguir, ¿sí? Es decir, el autor va a plantear que hay una realidad observable, que hay unos fenómenos, que hay diferentes actores implicados en el sistema, pero hay un monopolio del poder. Y de cierta manera, este monopolio del poder, estas personas que lo tienen van a ser quienes van a tomar esas decisiones dentro de ese sistema, de un sistema que todo el tiempo le está demandando a estos actores que tomen decisiones, ¿no? Es decir, en términos de Parson, que logre objetivos, que en términos de Parson asigne valores, es decir, que diga un poco lo que hay que hacer, ¿sí? Para Almond es muy importante, insisto, esto debe llevar, según el autor, a que se genere un equilibrio dentro del sistema, ¿cierto? Por eso él habla de dos funciones fundamentales a la hora de hablar de los sistemas políticos. Habla de las funciones políticas, ¿cierto? Y habla de las funciones de gobierno. Habla de las entradas, digámoslo así, o funciones políticas y las salidas o funciones del gobierno. O sea, cuando él está hablando de las funciones políticas, habla de entrada, y cuando él está hablando de las funciones de gobierno, habla de salida.
Va a haber algo parecido así en la idea de Winston, ¿no? Pero de cierta manera va a ver una diferencia que ahorita voy a mostrarles, ¿no? Entonces, las funciones políticas tienen que ver precisamente con la articulación de intereses, la agregación de intereses, con precisamente la socialización de la política, precisamente con todo lo que está ligado a la posibilidad de retomar esas necesidades y esas decisiones sociales. Y encontramos algo que el autor denominará las funciones del gobierno, ¿sí? Que tienen que ver con las instituciones, recursos públicos, políticas públicas, aplicación de ley y normas y formulación de la ley. Entonces, en un primer momento, las funciones políticas dentro del sistema político configuran lo que son precisamente la demandas sociales, ¿cierto? Y la posibilidad dentro de esos actores políticos de articular los intereses sociales, de estar pendiente de lo que la sociedad necesita, de poder agregar los intereses, de generar una agregación de intereses, ¿no? Y de articular además eso con los diferentes planes y programas de gobierno. La segunda es cuando eso ya entra a lo que al orden práctico en el sentido de que genera el valor, genera la norma, lleva a objetivos y que se hace precisamente cuando por medio de las instituciones, de los recursos públicos, de las políticas públicas, se aplican las leyes, se aplican las normas, se ofrecen cosas a la sociedad por parte del gobierno. No, para el autor esas dos funciones son fundamentales dentro del sistema político para poder lograr esos objetivos, es decir, para poder tomar decisiones colectivas obligatorias. Él va a tomar entonces un concepto importante que no podemos desconocer a la hora de hablar de Almond y el sistema político y es el tema de cultura política. Porque para el autor la cultura política, de ahí es que se partirá o de ahí partirá la función de la cultura política, partirá la socialización de la política, es decir, la posibilidad de la articulación de intereses, la posibilidad de que se oigan, se escuchan, se tengan presente cuáles son las necesidades de la población y de ahí se hará o se llevará a las funciones de gobierno. Entonces encontramos como tres pasos. La cultura política que configura como esas dinámicas sociales que llevan a demandas y necesidades del gobierno, el momento de la articulación por parte de los actores políticos, de quienes tienen la posibilidad del ejercicio del poder, alrededor de quién o con base en quién o que parten de quién, pues básicamente de quienes influyen en la política, ¿no? Estos sindicatos, grupos de interés, cuando hay movilizaciones sociales, etcétera, que van a convertirse en lo que pueden denominarse funciones de gobierno. Ahora bien, a diferencia de Almond y de esta interpretación, un autor, Carl Deutsch y David Easton, ¿sí? Van a hablar de los sistemas políticos y van a plantear lo que se denominará o se conocerá tradicionalmente como la teoría cibernética de la política, ¿cierto? ¿Qué es esto de la teoría cibernética de la política o la teoría cibernética de los sistemas políticos? Pues bien, podríamos definirlo básicamente como un modelo, según los autores, como un modelo que permitiese o como un modelo que hiciese posible explicar los procesos de reordenamiento del sistema social. Digamos que comprende esto como el sistema social como un sistema variable, cambiante, que se modifica, ¿sí? Pero busca mostrar o busca pensarse un poco cómo interactúa este modelo, cómo se llevan a cabo precisamente esas variables y esos cambios dentro de todo un sistema, ¿cierto? Que recibe la información.
Entonces el autor va a plantear básicamente un modelo cibernético porque el sistema se plantea como un modelo de redes que está recibiendo diferente información, ¿sí? Que está recibiendo que está recibiendo diferentes demandas sociales, ¿cierto? Y le interesa mirar cómo procesa esa información, ¿sí? Hay una tendencia a equilibrarse el sistema, según ellos, y eso lo comparten con Almond, pero su interés fundamental es mostrar y plantear que ese sistema político se articula una serie de redes que finalmente lo que hacen básicamente es tomar información del sistema social, la transforma, quienes tienen la posibilidad de transformarlo, y posteriormente, ¿qué hace? Pues básicamente posteriormente saca del sistema los resultados de esa transformación que se supone son de esas demandas y esas necesidades sociales. De esta manera, digámoslo así, para los autores, una red de información es un sistema caracterizado por grados relevantes de organización, comunicación, control, que es independiente a los procesos particulares que lo componen. Es decir, la eficiencia del sistema para el autor, de ese sistema de redes, dependerá de que hayan unos códigos y canales por donde transite la información y que además esos códigos y canales actúen de manera eficiente. De manera que si hay un impacto y resultado bueno, habrá unos efectos en el sistema que podrán salir y posteriormente mantenerse o ser modificados. ¿Sí? Esta es como la idea en general. Para decirlo de una manera quizá más simple, ¿no? Estamos hablando de que para el autor el sistema político está configurado por una serie de redes en las que se mueven las demandas sociales, en las que hay unos actores que finalmente ejercen el poder, que van a ser quienes van a declarar objetivos, que van a ser quienes van a eh, eh, establecer medidas obligatorias que van a establecer metas, pero la única forma de que eso funcione es porque hay una eficiencia en el manejo de códigos, en el manejo de la información y los canales por la que se lleve a cabo. De ahí surgirán unos resultados que en este caso pueden ser básicamente unas funciones de gobierno. Dentro de las funciones de gobierno van a surgir unos resultados que pueden ser para lo que nosotros entendemos como políticas públicas, por poner un ejemplo, leyes, normas, decretos, todo lo que hay alrededor de eso, instituciones, incluso la creación de instituciones, la creación de organizaciones, la toma de decisiones, etcétera, que influirán dentro de los otros escenarios del sistema social. Inston, precisamente, va a entender también esta vida política como un sistema abierto y adaptable. Perdón, como un sistema abierto y adaptable. Es decir, si bien el autor es mecanicista, a diferencia de Deutsch, ¿sí? Que plantea toda esta idea de códigos y redes, eh, él va a poner un modelo un poco más, digámoslo así, eh, claro a la hora de explicar esto. Coinciden en que el sistema varía, coinciden en la importancia de el lugar donde se asignan valores y él va a denominar esto caja negra. Él va a decir, de hecho hay varios gráficos y ustedes los van a encontrar en las diapositivas, pero de hecho va a decir, eh, hay una especie de lugar que él denominará caja negra en el cual entrarán las demandas sociales, ¿sí? Que estarán al mismo tiempo dentro de un gran escenario, ¿sí? Un gran escenario, que es la sociedad.
donde hay asuntos económicos, culturales, religiosos, etcétera, identitarios, ¿cierto? Estos son denominados por el autor problemas intrasociales, que van a ser demandas que entrarán dentro de esa caja negra, que van a ser precisamente o deben ser, ¿no?, tenidos en cuenta por aquellos actores que tienen la posibilidad del ejercicio del poder. Y luego precisamente saldrán, ¿no?, nuevamente a ser pensados, a ser demandados, a ser actuados, a ser apoyados. Eh, pero el autor no va a desconocer algo muy importante que creo que hay que tener en cuenta y de lo que no hablan mucho los demás autores, es que esas demandas vienen de ese sistema intrasocial, pero también de un sistema extrasocial, de un sistema internacional. Dirá que ese sistema internacional afectará sin lugar a dudas ese sistema intrasocial que exigirá esas demandas. Él hablará así de un ambiente total, digamos, donde se originarán tensiones, perturbaciones, demandas en general al sistema político. Eh, ¿De qué dependerá el sistema? ¿De qué dependerá el sistema entonces? Que quienes ejercen ese poder, que quienes ejercen esa posibilidad de manejar esa gran caja negra y de tomar esas demandas, precisamente no vayan a eliminar lo que él denominará unas variables esenciales o de determinados valores aceptados socialmente. Y así es que funciona el sistema social y por eso es tan importante tener en cuenta, el sistema político y por eso es tan importante tener en cuenta ese sistema social. Es decir, o básicamente a lo que se refiere el autor es que hay unas variables que no pueden ser tocadas del todo, ni transformadas del todo, ni variables, digamos, esenciales que pueden ser cambiadas del todo, porque si no el sistema político colapsaría. Una de ellas podría ser el asunto de la democracia, ¿cierto? El asunto de decisiones de corte democrático. Ahora bien, el autor también se va a hacer una pregunta muy interesante y es ¿cómo influye el ambiente en el sistema político? La respuesta que dará el autor será a través de algo que denominará el sistema de intercambio recíproco. ¿Sí? Él dirá, esto afecta al sistema ambiental, generalmente, pero sobre el sistema político hay una relación que él denominará input y output, ¿sí? Y ese input tendrá que normalmente verse nuevamente como en una especie de relación circular encontrado con los outputs que salen de esa caja negra. Para que los inputs en este orden se pueden entender como variables sintéticas que resumen lo que el ambiente demanda. Es decir, podemos hablar, para poner un ejemplo, de una movilización social alrededor del aumento de sueldo a los docentes, alrededor de un mejor sistema de salud, alrededor de una reforma pensional, etc. De esta manera, eh, esto entrará dentro de esa caja negra, ¿no?, a ser evaluado, a ser tenido en cuenta, digamos, dentro de esa red de códigos que estas personas que tienen el ejercicio del poder podrán evaluar. Y saldrán las decisiones que tomen. Y a eso el autor denominan outputs, es decir, lo resultante de la conducta de los miembros del sistema. ¿Sí? El autor, sí es importante decir que, o le importa plantear y decir que esos outputs, de cierta manera, podrán al mismo tiempo, no salen como funciones de gobierno y ya, perdón, decisiones de gobierno de las funciones de gobierno y ya, sino que al mismo tiempo probablemente puedan ser nuevamente puestos en cuestionamientos por parte de la población, puedan ser aceptados, pero en uno o en otro caso tendrán una consecuencia, ¿sí? Y eso, sin lugar a dudas, será denominado por el autor feedback, o lo que es igual, los efectos de las acciones y disposiciones llevados eh, a cabo. Insisto, y el autor lo deja claro, esto no es llevado a cabo
por el espíritu del sistema, ¿sí? Sino precisamente por aquellas autoridades quienes satisfacen las demandas, quienes reciben los apoyos y quienes crean esos outputs y reciben esos feedback, ¿sí? Esas autoridades que son las encargadas de cierta manera del sistema que produce o determina una determinada conducta social, una determinada conducta social con base en lo que vinieron y tomaron, y de acuerdo a sus roles en el poder, autoridades que, digamos, esas autoridades de cierta manera son encargadas y determinarán esas disposiciones sociales con base en su rol, es decir, el rol con el que cuentan en el poder, la cohesión de la clase política, es decir, la posibilidad de que las decisiones se tomen de una manera cohesionada y haya una posibilidad de resquebrajamiento de las mismas, la jerarquización de dichos roles también es muy importante, la diferencia en el reclutamiento de los actores que toman las decisiones políticas frente a otros roles y otros modos de elección, ¿sí? Es decir, la diferencia entre los autores y la claridad de quiénes son las personas que toman las decisiones políticas frente a otros roles que pueden ser la influencia en las decisiones políticas, más no que sean quienes llevan a cabo las decisiones políticas. Entonces, para ir culminando precisamente esta parte, los sistemas políticos se entienden dentro del sistema social como una parte, ¿sí? Como una parte que hace que éste funcione. Por eso devienen de la teoría funcionalista y de la teoría biologicista. La teoría biologicista dirá que el sistema social está configurado en diferentes partes y el funcionalismo dirá que si esas partes no se ponen a funcionar unidas, no pondrán funcionar. Y será esa parte que es la que asigna valores de conducta a la sociedad, que es la que toma decisiones y de cierta manera dice esto es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, con base en qué, en las necesidades y las demandas sociales, con base en qué, en la cultura política, y lo hace quienes ejercen el poder de manera idealmente legítima, ¿sí? Por eso, si hablamos de sistemas políticos, podríamos decir que el autoritarismo es un sistema político. Las dictaduras hacen parte de los sistemas políticos. Las decisiones quizá ahí no se toman de una manera en ocasiones legal ni en ocasiones legítimas, pero hay unos actores que toman las decisiones, eso lo vamos a ver próximamente, pero en términos ideales hay unos actores que son quienes toman esas decisiones dentro de ese sistema y esas decisiones denominadas eh, eh, decisiones de gobierno, diréis, esas personas cumplirán unas funciones de gobierno, tomarán unas decisiones denominadas decisiones de gobierno en el caso de Almond o OPOTS en el caso de Inston, ¿no? Estarán articuladas alrededor de los factores internos que presenta el sistema político, como diría Dush, de las redes y los códigos que se muevan ahí y de la efectividad de estos, pues variará la respuesta que se dé. Esa respuesta, sin lugar a dudas, saldrá nuevamente al sistema social, tendrá implicaciones para el campo económico o la adaptación, según Parson, para el campo cultural o lo que es la latencia, según Parson, para el campo normativo también, que será el proceso de integración, según Parson, tendrá, es decir, eh, implicaciones para la sociedad y volverá nuevamente pues, a recibir, sea de manera positiva o negativa, generará algunos asuntos que tendrá que volver a, de cierta manera, reconsiderar el gobierno, ¿no? Dentro de esa caja negra. Bien, es importante, y con esto cierro, decir que esa pequeña caja, la forma en que se estructura, los códigos que ahí se mueven,
las formas de gobierno que ahí se establecen, podríamos decir que es lo que se denominarán regímenes políticos y se diferenciará del sistema político porque es precisamente ese lugar de la toma de decisiones y donde actúan los actores que pueden asignar valores a la sociedad. Si bien están quienes los demandan, están quienes los reciben, el régimen político es la organización de ese lugar, de esa forma de gobierno que tendrá que tener en cuenta esas dinámicas que se presentan dentro de una sociedad general y propiamente le competen al sistema político. Chicos, vamos a dejar así para este video. Voy a grabar ya otro sobre lo que, pues ya no, pero sí ahorita, sobre lo que son los regímenes políticos. Y la idea es que nos comuniquemos y cualquier duda que tengan, lo hagamos por, pues yo estaba pensando en un grupo WhatsApp en el que pudiésemos resolver las dudas que ustedes tengan. Así que en este link de este video va a ir en el correo de este video va a ir un link en el que la idea es que todos entremos para que ustedes me presenten las dudas frente a los videos que voy a ir grabando, frente a las actividades evaluativas, etc. Tengo entendido que esta semana no hay posibilidades de actividades evaluativas, pero ya tenemos que ir pensando en sacar las noticas. ¿Listo? Entonces nos vemos y hablamos próximamente.